Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast, La Voz de los Pacientes UI. Desde este rinconcito de América del Sur, les damos la bienvenida. Soy Claudia y estamos aquí hoy con estas maravillosas compañeras de mesa, Sandra y Mayra, para hablar, para reflexionar, para debatir, para dar espacio a todas las experiencias de los y las pacientes dentro de lo que es el Sistema Integrado de Salud. Nuestro primer episodio, Sandra, ¿cómo se va a llamar? Rayos X al Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Y de qué vamos a hablar, Sandra? Bueno, vamos a hablar de, por supuesto, del Sistema Nacional Integrado de Salud, pero basándonos en el informe que hizo CERES acerca de cuáles son los elementos que tenemos como positivos de nuestro sistema, pero cuáles son los desafíos que se nos vienen también para que lo encaremos en conjunto y en colectivo con todos los actores que formamos parte del sistema. Para quienes nos están escuchando y viendo y no están en Uruguay, sepan que estamos justito entrando a marzo del año 2025 y está comenzando una nueva gestión de gobierno, una nueva gestión en salud también, que es lo que nos compete, salud y políticas sociales. Así que Mayra, que es nuestra compañera entrevistadora, que hoy va a presentar la entrevista central, ¿qué nos puedes contar de lo que se nos viene? Bien, entrevistamos a Nicolás Vidal, que es economista por el Centro CERES, y vamos a hablar con él en esta entrevista, que vamos a verla en 2 bloques, sobre el Sistema Nacional Integrado de Salud, como bien ustedes traían, y él nos va a contar de qué va, en este primer bloque, de qué va este estudio, y nos da también unos avances sobre lo que es telemedicina y los tiempos de demora. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, seguinos, danos like y sin más demoras, con mucho gusto, les vamos a introducir ahora en esta entrevista central del primer podcast La Voz de los Pacientes Uruguay, dedicada a hablar sobre el informe del Instituto CERES sobre el Sistema Nacional Integrado de Salud en Uruguay. Bienvenidos y bienvenidas a todos al primer episodio de La Voz de Pacientes de Alianza. El día de hoy vamos a reflexionar sobre el sistema actual de salud. Todos y todas en algún momento de nuestras vidas somos o seremos pacientes, por lo cual es fundamental comprender el sistema para poder entender los desafíos que enfrentamos y plantear mejores políticas públicas. Para eso nos acompaña Nicolás Vidal. Muchas gracias. Bienvenido. Por invitarme. Licenciado en Economía por la Universidad Católica. También sos parte del equipo de CERES. Sí. Y recientemente, el año pasado, en septiembre, presentaron un informe sobre el sistema actual de salud. Hoy vamos a abordar en este podcast Rayos X en el Sistema Nacional Integrado de Salud, los desafíos y las oportunidades que ustedes presentan en este informe de CERES el año pasado. Nos gustaría que nos explicaras en qué consiste este informe que presentaron el año pasado sobre el Sistema Nacional Integrado de Salud. El informe, en este esfuerzo de intentar entender cómo está el sistema de salud, cuáles son los principales desafíos que tiene, cuáles son las oportunidades y qué podemos hacer para cambiar eso, lo que intentó hacer es una recopilación de informantes calificados y luego de 6 meses de trabajo se estructuró en la siguiente manera. Al principio se hizo una caracterización del sistema, en la cual se hizo una comparación del sistema uruguayo con otros sistemas de América Latina y con sistemas de países que nosotros decimos un grupo objetivo de países, que son países democráticos como Uruguay, países con un índice de desarrollo humano más alto que Uruguay y países con un territorio o una población similar a las de Uruguay. Entonces, nosotros lo que dijimos, ok, vamos a ver cómo está nuestro sistema en comparación con esos países, que es a lo que aspiramos a ser. Y luego hicimos una serie de 10 desafíos que consideramos los 10 desafíos más importantes que tiene el sistema hoy en día. Y eso no significa que los desafíos que no están adentro no lo sean, sino que para estructurar las cosas marcamos 10 desafíos, arrancando, por ejemplo, con el tema de la falta de competencia, el tema de los problemas de financiamiento, los tiempos de espera, la calidad asistencial que es diferente dependiendo de la región y de las instituciones, y fuimos hablando un poco de todo eso. Luego pasamos a la parte de las oportunidades que tiene el sistema y ahí marcamos 2, que una es el desarrollo de la salud digital y otra es la investigación clínica como tal, como una posible puerta para mejorar la calidad del sistema. Y en la última parte del informe la gente va a poder ver que están las propuestas vinculadas a cada una de las áreas, pero también
lo que nos dimos cuenta es que hay muchas propuestas que se tocan entre sí. Entonces, fuimos marcando cuáles propuestas se vinculan entre sí, y en total creo que son unas 35 propuestas o algo así, que van en el espíritu de aportar información al debate público y no de decir esto es lo que se tiene que hacer ni lo que es perfecto, porque no somos médicos, somos economistas que nos informamos con gente del sistema, pero... Esto está bueno, que lo hablábamos antes del programa, cómo está formado el equipo, ¿no? Ustedes se asesoraron con médicos, ¿sí? Sí. Sé que estuvo Lescar acompañándolos, estuvo también el doctor Salinas, para desmitificar un poco esto de que la salud solamente son médicos, ¿no? Solamente lo hacen los médicos, sino que hay tiene que haber una administración de... Y en esta lógica de desmitificar cosas, como que la principal conclusión que sacamos luego del informe y de la repercusión, y era un poco lo que teníamos ya en mente antes, es que el sistema de salud funciona bien. Y creo que el manejo de la pandemia que tuvo el Uruguay fue un claro ejemplo de eso. Y cuando se le pregunta a la gente, más del 67% de las personas te dice que el sistema de salud uruguayo es bueno. ¿Eso significa que sea perfecto? No. Y como no es perfecto, es que hicimos este informe porque hay más de un 70% de personas que a su vez considera que hay cuestiones que hay que cambiar. Entonces, esto no significa que haya que hacer un borrón y cuenta nueva porque hay cosas que funcionan muy bien, sino lo que hay que hacer más bien es una especie de ajuste de perillas de determinadas cosas, que fue un poco lo que intentamos identificar hablando con gente que está metida, está con las botas puestas ahí. Y algo que me parece importante mencionar, porque nosotros en Uruguay siempre tendemos a desvalorar las cosas que tenemos, a tirarnos para abajo, ser muy críticos. Uno cuando mira los estándares internacionales y los indicadores internacionales, podemos ver que el sistema uruguayo está 35 en el mundo. Y si comparás, eso es importante, porque si vos comparás el índice de desarrollo humano, que es lo que te considera cómo está el país y cómo viven las personas, Uruguay está en el puesto 55 del mundo. O sea, nuestra salud es algo que internacionalmente está bien. Y uno cuando mira América Latina ve unas diferencias que son bastante sustanciales. Lo importante que me quedo ahí es esto que ustedes plantean en el informe, y lo traes vos, es que no hay que romper el sistema actual que tenemos, el Sistema Nacional Integrado de Salud, sino aceitar, digamos, los puntos en donde se están presentando problemas. Y además, te digo una cosa más, porque te nombré esto de un grupo objetivo de países a los que nosotros estamos convencidos de que Uruguay tiene que aspirar, porque nosotros queremos ser los mejores de la clase, los mejores del continente. Y uno cuando mira lo que se conoce como el gasto total en salud de la economía, que es como la inversión que hace la economía en sí, o sea, todas las personas en salud, eso está en un 9,1% del PIB. Esto quería traer. Lo cual es un número muy interesante, porque lo comparás con el promedio de América Latina, ellos gastan en promedio un 7,7%. O sea, estamos bastante por encima. Y cuando miras el número de los países estos objetivos, lo que queremos estar, ellos gastan 9,3%. O sea, en términos de importancia de la salud, estamos prácticamente así. Y las tendencias indican a que va a seguir siendo creciente, pero que Uruguay va a seguir estando bien. Y otra cosa más que te digo para mostrar esto. La Organización Mundial de la Salud hace una especie de indicador de una zona virtuosa de cómo se invierte en salud. Y lo que te considera es el gasto público como porcentaje total del gasto de salud, como porcentaje del PIB, y el gasto privado de bolsillo. O sea, esas cosas que no te cubre el sistema de salud y que vos tenés que ir y pagar por fuera. Y te dice que si el gasto de bolsillo es menos del 20% y el gasto público en salud es más del 6%, los países están en una zona virtuosa. En el informe se puede ver cómo ahí está Noruega, Dinamarca, Eslovenia, está Israel, Nueva Zelanda y está Uruguay. Y algo que creo que del informe a mí me sorprende, no me sorprende porque es algo que vivimos siempre, es el tema de la demora con los especialistas, ¿no? Sí. Que ustedes ahí hacen un análisis y también plantean propuestas para mejorar en esto, que lo vivimos todos. A mí algo que me sorprendió cuando los escuchaba, cuando hicieron la presentación, son los tiempos. Sí. Que están que regula la ley, ¿no? Y todos conocemos a algún familiar, a algún amigo que está con una cirugía y no se la planifican en menos de 30 días, que creo que era el plazo, ¿no? Cuando no es urgente. ¿Qué recomienda hacer? Bueno, a ver, nosotros nos hicimos un poco la misma pregunta, porque si Uruguay invierte tanto en salud, porque si cuando miras la cantidad de médicos per cápita, tenemos más que el grupo objetivo. Nosotros tenemos 46 médicos cada 10.000 habitantes y en los países desarrollados con los que queremos compararnos, ellos tienen 45, o sea, estamos
perfecto en Sí, ese sentido. muy bien. ¿Por qué los tiempos de espera son tan altos? Y es el principal factor de queja que tienen los pacientes acá, que el 89% de la persona dice los tiempos de espera acá son enormes. Y cuando uno llegamos a cuando... consulta son 15 Sí, minutos de exacto, consulta exacto. y no nos da. Y ahí hay varias cosas. Nosotros lo que intentamos hacer un poco, el esfuerzo es entender los motivos detrás de eso, y que son muchos. Uno, si mira el informe, hay un mapa que intentamos hacer que son los dos principales motivos que entendemos. Y uno es el tema de la distribución territorial, los especialistas en el interior del país que no están y los especialistas que sí están. Entonces, ese es un factor que está. Y el otro es el tema de las especialidades médicas futuras, o sea, los futuros médicos que van a estar, que se están preparando. Hoy ya tenemos esa información de qué especialidades va a haber menos y qué especialidades va a haber más. Entonces, un poco lo que se hizo fue combinar esas cuestiones y ver las especialidades que van a ser más en el futuro y a su vez que se distribuyen en todo el país, esas ya sabemos que no van a tener problemas serios. A futuro, claro. A futuro serios. Después, hay especialidades que van a estar a futuro, pero que no están en todo el país. Bueno, ahí es un indicador para decir, bueno, estas especialidades hay que ver cómo se incentivan para que estén a lo largo de todo el país. Otro problema que hay son las especialidades que no van a haber más en el futuro. O sea, no es que no vayan a haber más, perdón, sino que van a ser cada vez menos. La oferta futura va a ser menor. Y entonces, ahí tenemos dos casos. O sea, los que ya están en todo el país, que también es una señal de alerta, pero los que ya no están en todo el país y a su vez van a ser menos en relación. Entonces, cuando uno quiere entender el problema de los tiempos de espera, sirve ver, porque no todas las especialidades son lo mismo. Si se ve en el informe hay un ejemplo claro, yo no me acuerdo todas de memoria, pero si querés te puedo dar algunas de las que tenemos puestas, que por ejemplo, en este cuadrante virtuoso se encuentra endocrinología, oftalmología, pediatría, anestesistas, pero en el cuadrante este de que tiene una mala distribución en el país y que a futuro va a ser peligroso, por ejemplo, tenemos alergiología, geriatría, neumología, hemoterapia. Esto significa que un problema futuro para tiempos de espera sobre esas especialidades ya lo podemos empezar a tratar desde ahora. Después, hay un tema que me parece importante y refiere al tema del multiempleo en la salud, que es algo que está muy presente y para que te das una idea, en los especialistas es más del 70% de los especialistas que tienen multiempleo. ¿Y qué significa tener multiempleo? Significa que tenés que estar en un punto de la ciudad, pero 2 horas después tenés que estar en otro punto de la ciudad y vos te tenés que desplazar en el medio, te tenés que estar moviendo, tenés que estacionar el auto, un montón de cuestiones que hacen que va sumando tiempo. Y un desgaste profesional. Y un desgaste profesional porque es así todos los días. Entonces, nosotros creemos que esto ya, como una propuesta para la política institucional de cada organización, es la priorización de los cargos de alta dedicación para determinadas especialidades. Cuestión de que haya más incentivos para que los especialistas se tengan que estar moviendo menos y entonces no es lo mismo la eficiencia que puede tener una persona que tiene que estar 8 horas en el mismo lugar a que si esa persona tiene que estar 2 en un lado, 1 en otro, 3 en... Esa es otra medida que creemos que contribuye a esto. Y ayudaría también en este problema que se plantea mucho, la carga emocional, ¿no? Que tienen un desgaste enorme, que esto también repercute después a la hora de atendernos a nosotros, ¿no? Y por último, creemos que también hay un gran potencial para reducir los tiempos de espera en el uso de la telemedicina. Que hoy en día, la telemedicina, si uno mira por los diferentes tipos de opciones, los seguros privados, ya un 17% de las consultas están siendo a través de telemedicina, mientras que las mutualistas están en un 9% y salud pública está en un 3%. Entonces, creemos que hay un gran potencial también para reducir los tiempos, los costos, los tiempos de transporte. El uso de la telemedicina es algo que vino con la pandemia y vino para quedarse. Así como el teletrabajo vino para quedarse en muchas empresas, la telemedicina también y puede ayudar a reducir aún más los tiempos de espera. Y también creo que ayudaría muchísimo en los casos de las especialidades que hoy no están en el interior del país, en donde familias sabemos que el costo de ese traslado repercute en el paciente, donde solamente se le ayuda con en el caso de pediatría, que es donde conozco más de cerca, solamente se le cubre el pasaje al menor y de vuelta, y al adulto no. Entonces eso implica que esa familia tiene que desembolsar un dinero extra también en comida, en transporte dentro de la ciudad, ¿no? Teniendo la telemedicina ayudaría también muchísimo a que estos pacientes que están en el interior puedan
estar en contacto con su especialista sin estar viajando constantemente. Exactamente. Me parece importante aclararlo también. Hay especialidades que por el tipo de atención que requieren dar no se pueden hacer a través de telemedicina, pero eso no significa que no haya un margen de crecimiento en los servicios que se ofrecen y sobre todo en las mutualistas y en salud pública, que si se están haciendo en los seguros privados también se puede hacer en lo otro, y si lleva a que bajen los tiempos de espera, bienvenido sea. Bueno, Clau, Mayra, después de que un poquito pudimos ver el informe de Ceres y entender de qué manera ellos analizan nuestro sistema de salud, yo creo que lo que nosotros tendríamos que traer y bajar a tierra a nuestra experiencia como usuarios y como pacientes es de qué manera las vivencias reales de uso del sistema coinciden o no con lo que ellos han analizado o detectado. La percepción, ¿no? Sí. Porque realmente uno cuando se enfrenta al sistema de salud, empieza a percibir al derecho a la salud. Cuando uno ve el derecho y analiza el derecho a la salud y empezamos a comprender y a usar nuestro sistema, nos podemos poner como con un ojo más crítico y entender si realmente está nuestro derecho a la salud siendo considerado y cuidado o si estamos teniendo algunas vulneraciones de las cuales tal vez no nos estamos dando cuenta hasta que no hacemos Porque uso. las naturalizamos. Yo voy Porque capaz que si me dejás, hay dos cosas que me parecen súper importantes de las que dijiste, mirá, del relato. La primera, que dijiste batalla o enfrentarnos. O sea, es como si nosotros tuviéramos que estar dando una lucha cada vez que nos tenemos que enfrentar al sistema de salud. Mirá, seguimos usando el verbo enfrentar, ¿no? Sí. Y en realidad deberíamos tender o tratar de que sea una experiencia que no nos haga sentir que estamos batallando, ¿no? Ya la pérdida de la salud es un duelo. Convengamos que es el peor duelo que puede enfrentar un ser humano, perder la salud o vivir una enfermedad crónica, entonces, Exacto. ¿no? Y muchas veces esto lo empezamos a ver cuando somos usuarios del sistema, cuando tenemos ese diagnóstico y empezamos a conocer de cerca cómo es el Sistema Nacional Integrado. Lo que hablaba también Nicolás en la entrevista, que es muy importante. Muchos de nosotros no sabemos cuáles son nuestros derechos y dónde ir a mirar cuáles son los beneficios de un prestador, qué me corresponde, a dónde tengo que ir a reclamar. Todo esto también lo vamos a ver un poquito más adelante, pero esto me parece que también es muy importante que traía Nicolás. Y cuando compara también Uruguay con cómo está posicionado Uruguay con el resto de los países. Sí. Cuando leíamos el informe de Ceres, cuando fue la presentación, fue algo que realmente me impactó. A nivel mundial, no estamos tan lejos de los países con los que nos comparamos, con los que ellos mencionan que son los países óptimos. Es que Sí, él habla de un sector óptimo. Óptimo. Como deseable, ¿no? ahí va, deseable. Y Uruguay no está tan mal. Entonces, ¿por qué nosotros como usuarios, cuando empezamos a transitar, por qué nos encontramos a todas estas dificultades? El tiempo de demora, que creo que todos los usuarios siempre lo traemos. Tenemos cierto... La ley regula, por ejemplo, lo que es pediatría y medicina, que la hora te la tienen que facilitar para el mismo día, pero después nosotros vemos que no siempre pasa eso y la respuesta es porque elegimos al especialista que nosotros queremos tratarnos. Que esto es algo importantísimo, porque quienes tenemos una enfermedad crónica, queremos que nos atienda el especialista que lleve el control de nuestra enfermedad. Y es nuestro derecho elegir quién es el médico o la médica que nos va a tratar, ¿no? Nuestro derecho, el de nuestra familia, el de las personas a las que nosotros nosotras queremos, ¿no? Además, Claudia y Mayra, en relación a lo que estamos conversando, obviamente que si uno también quiere tener un seguimiento adecuado de nuestra patología y generar esa ida y vuelta con el médico, es necesario que siempre tengamos un médico de referencia. Es un poco también lo que se plantea a través del Sistema Nacional Integral de Salud y seguramente también lo hemos visto en las propuestas que se van a reforzar ahora a partir de los elementos que se quieren modificar del sistema. Es importante que para que la persona sea el centro y para que el sistema y la atención médica sea unida y vuelta y más humanizada, tengamos que tener ese seguimiento de nuestro médico que nos acompaña, que nos conoce nuestro contexto, a nuestra familia, que sabe dónde vivimos y lo que tenemos, que es muy importante porque nosotros también siempre trabajamos que en un enfoque de salud holístico, no es salud versus ausencia de enfermedad. La salud es multidimensional y que por lo tanto hay un montón de factores que inciden en nuestra calidad de vida, en nuestro bienestar. Entonces, ¿qué más queremos nosotros que una persona que nos comprenda,
que nos entienda, que sepa dónde vivo, que sepa si tengo acceso a agua potable. Si a tengo luz, trabajo, si tengo techo. tengo Importantísimo también para el tratamiento, ¿no? ¿Qué tratamiento le vamos a indicar a un paciente y si no conocemos su contexto? En los medicamentos de alto costo que requieren estar en frío, tenemos un seguimiento, conocemos, es importantísimo que el médico lo conozca. Importantísimo. Bueno, chicas, entonces, ¿qué les parece si vemos el segundo bloque de la entrevista a Nicolás? Vamos a ver ese segundo bloque. Sabemos que FONASA paga una tarifa, la famosa cápita. Bueno, contanos un poquito de qué se trata. En realidad, el FONASA se financia por 3 formas grandes. Una es el aporte de los trabajadores, o sea, de los pacientes, los aportes patronales y a través de rentas generales, que más o menos eso es un 25 o 24% de lo que es el gasto. En esa bolsa de plata que se genera todo eso está lo que se termina dividiendo por las cápitas, que las cápitas no es otra cosa que es lo que se le paga a cada institución por las características de las personas que tienen. O sea, hoy en día se le paga a una persona dependiendo del sexo y de la edad. No sé, en mi caso, por ejemplo, hombre de 23 años, se le paga un monto estimado que eso está estipulado en unas tablas. Entonces, esas cápitas lo que hacen es financiar a las instituciones médicas de alguna manera. Con el paso del tiempo se van ajustando los montos de las cápitas y eso es un punto del que también es importante porque uno entiende que el sistema se va financiando de la misma manera en la que se va financiando, por ejemplo, la inflación y los salarios, se tiene que ir regiendo. Y cuando miramos en la última década, el aumento que han tenido las cápitas, por ejemplo, ha sido del 108%, mientras que la inflación ha estado en 110% y el índice medio de salarios ha sido más de 120%, por lo cual el aumento de financiación que han tenido las instituciones médicas a través de las cápitas viene siendo menor y eso hace un problema para el financiamiento del sistema en general. La idea de fondo acá que se plantea en el informe es, ok, las cápitas es un sistema que funciona, se utiliza en países desarrollados, lo que sí lo podemos mejorar generando otras variables que se tomen también para el cálculo. ¿Y cuáles son las variables que recomienda el informe de Ceres? Lo principal es el tema de las enfermedades crónicas, que es una variable que se considera en casi todos los países de estos que te mencioné antes y que es algo que realmente es importante porque son cuestiones que vienen de uno y que cambian el gasto que hay. Y después hay otros países que ya consideran cuestiones vinculadas a los hábitos de las personas, el deporte que hacen, los hábitos de consumo, si toman mucho, si fuman y otras cuestiones que en principio nosotros no las recomendamos que se incluyan, pero sí que se toman en cuenta y un poco la idea del informe en general no es decir esta es la solución perfecta que se tiene que aplicar porque no es así. No es nosotros, mágico. esto me parece que está bueno aclararlo, somos un centro de estudios de economía y en realidad nuestro desafío fue de recopilar qué es lo que piensan la gente que está dentro del sistema. Entrevistamos tanto al ex ministro Lesker como al ex ministro Salinas, y también a un montón de personas que están nombradas en el informe, que están vinculadas al sistema. Y nosotros un poco, la idea fue recopilar todo eso y ver de qué manera podemos plantear de una forma que la gente entienda, sencilla y concreta, propuestas que van a entrar al debate, pero en ningún momento son soluciones exactas. Y ahí cuando mencionás lo de esto de las enfermedades crónicas, Sí. En nuestros colectivos, que estamos muy cerca de las organizaciones de pacientes, muchas veces ellos los ven como que están padeciendo Sí. enfermedades crónicas como un riesgo. Ese incremento de la capital es lo... Para aclararles a ellos, ¿ellos se tendrían que hacer cargo? No. ¿El sistema se hace cargo? Aclararnos ahí. Esa es una pregunta muy buena. En realidad lo que se dice es, la persona sigue aportando lo mismo, que es lo que le corresponde, son sus aportes a FONASA. Lo que cambia es cuando está la bolsa de plata del FONASA, cómo se distribuye. Que no se distribuya solo por la edad y por el sexo en las instituciones, sino que se consideren esas cosas. Y en definitiva, eso lo que hace es que la persona que tiene las condiciones que tiene, se vea beneficiada porque si tiene una condición, se le pague más a la institución porque esta persona lo requiere. Entonces, es un uso más óptimo de los recursos que beneficia al paciente en última instancia. Con esto que veníamos hablando, Nicolás, sobre los derechos que tenemos los pacientes, muchas veces, bueno, los pacientes no conocemos cuáles son nuestros derechos y también entendemos que hay como una falta desde el Ministerio de Salud Pública como órgano rector, también en asesorar y informar a los pacientes sobre
cuáles son sus derechos, qué pueden reclamar, a dónde pueden consultar, cuáles son las diferencias entre los prestadores. En el informe de CERES, en una parte, ustedes mencionan que en el 2017 los indicadores asistenciales, cuando los pacientes, que es cuando se abre el corralito, ¿no? Hubo una apertura. Hubo una apertura de corralito en el 2017 sí. Y quienes se fueron al prestador, ustedes visualizaron que eran los mejores indicadores que tenían, sí, eran sí. en calidad. Sí, si querés te explico un poco Dale. qué fue lo que hicimos. Nosotros estamos convencidos de que la competencia es lo mejor que le puede pasar al paciente, porque que un paciente tenga una disponibilidad de opciones y pueda ir al que lo trate mejor, es bueno, a que sea algo fijo y que es así. Y el principal desafío que identificamos en el informe es la falta de competencia en el sistema. Y en particular decimos que el problema es que la competencia es limitada y regulada. Y si querés te explico un poco cada concepto para que la gente lo entienda y lo baja a tierra. Bien. O sea, regulada es porque las mutualistas, que es donde está la mayoría de las personas, son sin fines de lucro. Entonces, eso hace que no tenga incentivos a generar más dinero y ofrecerle un mejor servicio al paciente. ¿Y qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, la aparición de ciertos servicios VIP que se desvían un poco de lo que sería lo correcto y de lo que está en la ley, hace que se intente competir a través de eso porque son prestaciones adicionales a las que están en el PIAS. El segundo punto de que la competencia es limitada, esto se refiere al tiempo que tiene la persona en moverse de lugar a lugar, el paciente. O sea, hoy yo, Nicolás, me quiero cambiar de institución, tienen que pasar 2 años y tengo un mes particular dependiendo de mi número de cédula. Entonces, muchas veces no te da el tiempo para tomar la información, no tenés la información a la vista. Esto es y de eso vamos también, a hablar, ¿no? también. Entonces, en ese sentido, lo que se propone es, por ejemplo, que el plazo sea mayor de unos 3 meses que tengas para decidir y que no tengas que estar 2 años como mínimo, que tenga que ser 1 año. Bien. ¿Y qué es lo que decimos? Que para que haya más competencia, que es lo que beneficia al paciente, tiene que haber más información. Y esto es fundamental. Hoy en día existen, debido a la falta por parte del Ministerio de Salud Pública, existen iniciativas privadas como lo fue A Tu Servicio, que después fue incorporado por el MSP, que lo que hacen es proveerle información a los pacientes sobre las diferentes condiciones, como por ejemplo tiempos de espera, un precio promedio de los tickets, el cumplimiento de las metas asistenciales, como que para la persona a la hora de tomar una decisión informada tenga mayor elementos para tomarlo. Esto es importante, esta herramienta que mencionás, porque creo que no todos lo conocemos. No. O sea, la gente cuando tenga que tomar una decisión la tome está bien. informada y sepa qué es lo que... Y lo que vos me decías sobre el tema de la apertura del corralito cuando se hizo, nosotros lo que fuimos, la idea fue decir, ok, se abre el corralito, la gente puede elegir. La gente que se movió, ¿para dónde se movió? Y lo que terminamos viendo era que se movió para las instituciones que tenían mejores indicadores de calidad. Entonces, el punto acá es que la gente cuando puede elegir, elige bien. Entonces, tenemos que dejar elegir a la gente y le tenemos que dar la información a la gente. El portal A Tu Servicio es una iniciativa excelente. Lo que sí, se precisan indicadores más de calidad, que hablen un poco más sobre los procesos preventivos y tomen otras cuestiones que están quedando por fuera y que le aportan más información al paciente. Bien, y es importante que todos podamos acceder a tu servicio. Sí. En cualquier buscador ingresamos a tuservicio.ministeriodesaludpublica.gov.uy, que la realidad es que no la conocemos. No. Muchos de los que estamos hoy acá... Y eso ustedes son personas que entienden y les importa el sistema de salud. Exacto. Imagínense gente que esto no lo tiene en el radar, está bueno que lo tengan. Sin duda. Trayendo uno de los temas que ustedes plantean en el informe de CERES, los medicamentos y tratamientos de alto costo, ¿no? ¿Qué nos podés decir? ¿Cuáles son los desafíos que ustedes visualizaron y las oportunidades de mejora? Bueno, esto viene un poco, primero por el avance de la tecnología, que hace que haya más patentes y más cuestiones que se inventan en el mundo y que llegan a Uruguay, y el problema está en cómo el sistema uruguayo incorpora esas cuestiones, esas tecnologías sanitarias, que la vamos corriendo por detrás, por así decirlo. Y lo que se ve con el caso de los medicamentos a alto costo es que no están comprendidos en el formulario de los medicamentos que tiene el Ministerio aprobado y que lleva a que se den los recursos de amparo, que son cuestiones judiciales, para que se cubran. De 2016 a 2023 se multiplicaron por 16 el número de este tipo de casos que
que salen todos los años, y la tendencia es que esto siga creciendo, es un problema que se siga acentuando. Entonces, sí, cada vez aparecen más, claro, que cada vez aparecen más más medicamentos, más tratamientos y muchas veces como que también los propios profesionales de la salud como que se van enterando en el momento, claro. que están, ¿no? Y acá también está la pregunta de que si esto compromete la sostenibilidad del sistema. Y a lo que yo te contesto es, depende del manejo de los recursos que se haga y por eso es importante que se haga un buen manejo en este sentido. Para que te das una idea, creo que es el 90% de los casos de amparo, de los proyectos de amparos, terminan siendo aprobados, o sea, pero llevan un tiempo que capaz que cuando la persona lo precisa en el momento, ese medicamento no está y cuando llega tarde y entonces no importa que haya llegado, pero hay unas trabas que son muy grandes y que en parte se deben a la falta de, ¿cómo explicarlo de alguna manera? O sea, del seguimiento por parte de las tecnologías que son buenas, no hay un seguimiento de la calidad, no hay un seguimiento, por ejemplo, de cómo le fue el tratamiento al paciente, no hay una consulta, y entonces esas cuestiones tienen que empezar a ser tomadas en cuenta y creemos que también con el uso de la tecnología en el informe están redactadas las propuestas. Sobre todo por cuestiones políticas que pueden haber intereses, pueden haber cosas que estén bloqueando ciertas cosas, entonces que sea un ente independiente de la política, por así decirlo, y que cumpla con las dos patas, la pata de evaluación, que hoy en día está, pero también la pata de regulación y de seguimiento, que es la que está faltando, y algo muy interesante es que cuando se ideó la Agencia de Tecnología de Evaluación Sanitaria, que fue en la LUC, en la Ley de Urgente Consideración, se consideraba que la agencia tenga estas dos patas de las que estamos hablando y que internacionalmente se habla que tienen que estar. Pero por cuestiones políticas, que sinceramente desconozco, la segunda parte de regulación no terminó estando. Y esa pata es muy importante porque dentro de las oportunidades que creemos que tiene el sistema es de, por ejemplo, empezar a vender exportaciones de productos sanitarios, que son medicamentos, todo el tema de la investigación clínica, que puede ser una industria que se desarrolle en Uruguay y que para ciertos pacientes que tienen patologías poco comunes y que no hay un tratamiento efectivo, que si hay laboratorios que están experimentando lo que sea, puedan venir a Uruguay y evaluar la investigación clínica como una alternativa más. Nos gustaría ahora hablar un poquito sobre salud mental, que sabemos que es un tema de agenda, sobre todo después de pandemia se vio muy presente dentro de nuestra sociedad. ¿Qué nos dice Ceres al respecto? Bueno, en primer lugar, lo identificamos como uno de los 10 principales desafíos que tiene el Sistema Nacional Integrado de Salud, sin lugar a dudas. Y, en primer lugar, lo que hacemos es, bien de economistas, mirar los datos y cómo está Uruguay en ese sentido. Bien. Y, sinceramente, me acuerdo cuando tuve que buscar los datos en este sentido, era escalofriante ver los números y ver la cantidad, primero, de intentos de autoeliminación que hay y las que se terminan consumando, que es un número muy elevado y es realmente una pandemia. Y es un tema que, vos bien dijiste, o sea, es un tema está candente de campaña, pero a partir de estos últimos años. A partir de estos últimos años y sobre todo en edades tempranas, en la adolescencia, sí. La tasa de suicidio, veíamos en el informe, que es muy alta, ¿no? Sí. Es algo que realmente angustiante. Para que la gente un poco comprenda un poco la dimensión de este problema, en 2023 hubo 63 suicidios consumados, cuando la tasa de homicidios, que es un tema que es, creo yo, la principal preocupación que tiene el uruguayo, la inseguridad, sí. Es alrededor de 450, 460, o sea, casi el doble. Es un número que es muy grande y que no lo tenemos tan presente, en parte por la estigmatización que hay, por el ocultamiento y por un paradigma que viene así hace años. Y uno cuando mira la gráfica de evolución ve que Uruguay, o sea, ha crecido mucho y está en niveles que son, creo que, la tasa es de 21,3 cada 100.000 habitantes. Y la de América Latina, si no me equivoco, es un 6. O sea, 6, 12, 18, más de 3 veces más grande que el promedio de América Latina. Entonces, vemos acá y decimos, ¿qué es lo que pasa en Uruguay? Uno cuando ve los datos, el suicidio adolescente suele ser lo que más preocupa y lo que más, y con razón, porque hay gente que recién está empezando su vida, sí. Pero a su vez las tasas de suicidio son mayores en los grupos más longevos, y ahí afecta mucho lo que es la soledad, y sobre todo en zonas del interior.
nosotros lo que hicimos fue intentar ver en el mapa, donde era tipo en toda la parte este, en zonas rurales, sobre todo a su vez en hombres mayores de 70 años, o sea, es muy triste la realidad que hay, y ahí hay un problema en el que no se está llegando, y es un problema serio y muy profundo, muy profundo. ¿Qué decirte? O sea, lo que vos me decís de las campañas de comunicación es cierto, se han comenzado, y por eso una de las propuestas es que eso, la estrategia comunicacional, siga en línea por ahí y se fortalezca, y que sea un tema que se empiece a tratar como ya se trató en la campaña presidencial con este tema, que no sea solo un tema de campaña, sino que sea un tema de agenda, ¿no? agenda total, porque la mesa. Porque lo merece, porque los números están ahí y no los podemos ignorar, y es una realidad así. Choca los ojos es cuando uno ve las personas que tuvieron intentos de autoeliminación pero siguen vivos. Hoy la normativa establezca que se le haga un seguimiento por 30 días. Después de los 30. Claro, o sea, son 30 días que la vida de la persona sigue, y muchas veces las personas que terminan consumando es porque no lo lograron, y durante ese tiempo están pensando cómo hacer esto. Entonces, es un tema que hay que reducir los tiempos de espera para esas poblaciones en específico, y estar más ahí. Hoy en día, el tema de salud mental, o sea, el problema del suicidio es un tema que es multicausal y comprenda toda la salud mental. Hay cuestiones que son hereditarias, genéticas, pero también hay cuestiones que se desarrollan, y cada vez más con la evolución que está teniendo nuestra sociedad al tener mayores niveles de depresión, mayores niveles de ansiedad, y eso hace que, o sea, en el tema de agenda, en el tema del gasto, en el tema del día a día, tenga que cobrar una fuerza más importante, que lo está haciendo, pero siempre es un problema el que se ataca de atrás. Nicolás, para ir cerrando un poco este encuentro, ¿qué reflexiones finales nos podés dejar de este informe que presentaron en CERES? Bueno, lo primero es que el sistema uruguayo es un sistema que internacionalmente está bien visto, que es un sistema que post-reforma de 2007 se ha aprobado y se ha visto que funciona y funciona bien. ¿Esto significa que es perfecto? No, es perfectible, y hay cuestiones concretas que son ajustes de perillas que se tienen que hacer, pero no una reforma integral como la que se hizo en su momento. Porque eso sería una pérdida de esfuerzo, una pérdida de tiempo, una pérdida de recursos, que no es la que se precisa. Lo que sí se precisa es asegurar que en 2026, 2027, 2030, 40, 50, el sistema siga dando respuestas como lo está dando ahora, y que las respuestas sean mejores. Y para eso hay temas que se van tocando que tienen que estar, y más si consideramos la dinámica de la población uruguaya, que es una población que va a tender al envejecimiento, ya lo está haciendo, y eso significa que la salud cada vez va a ser un tema más importante, porque lo va a requerir más de esa población. Entonces, de verdad invito a todo el mundo a leer el informe. Está en un lenguaje muy sencillo, muy accesible. ¿Dónde encontramos el informe? Está en la página web de CERES, ceres.com.uy, y si ponen CERES Salud ya aparece. Bien. Y de verdad creemos que hay muchas propuestas que pueden ser tomadas, que hay mucho consenso en los partidos políticos. Al final del informe esto se hizo en 2024, se consideraron todos los planes de gobierno de los principales partidos políticos y se pusieron las propuestas, y hay muchas cuestiones que son en común, y eso es una cuestión, eso es algo que es muy bueno y destacamos. Así que creemos que es la salud de todos, y un buen país merece una buena salud, y somos un muy buen país y podemos tener una salud aún mejor. Bueno, muchas gracias, Nicolás, por tu tiempo, por tomarte este espacio para conversar con nosotros y aclararnos un montón de temas que realmente desconocemos, y que es fundamental que como pacientes estemos informados y conozcamos cuáles son nuestros derechos, ¿no? Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, aquí estamos en una mesa que más que de discusión, que es lo que nos vamos a plantear, esa discusión sana, pero también una mesa entre amigos, entre gente de bien que está buscando mejorar la salud.
Para eso, nosotros acabamos de ver justamente lo que plantea Ceres desde el punto de vista de su estudio, en lo que tiene que ver con la parte económica, en lo que tiene que ver con la parte de atención, en lo que tiene que ver con el Sistema Nacional Integrado de Salud, pero es muy importante ver justamente cómo a esos insumos que ellos llegaron, nosotros hemos aportado. Y tanto se ha aportado por parte de los pacientes como sabemos perfectamente que han aportado la parte médica. Alfredo, dime una cosa. A ver, Nicolás nos habla justamente de que nuestro sistema actual tiene muchas bondades, que normalmente la gente reconoce que tenemos un sistema potente, que en la pandemia ayudó también a solventar los problemas a los que enfrentamos. Tú, que viviste la pandemia, al igual que Mario, al igual que Federico, ¿qué opinás de cómo se trató la pandemia? Si realmente fue así tal cual como pensamos o nos faltaron cosas que se podrían haber mejorado, y ahí puede estar también un poco la pauta de lo que debemos mejorar hacia el futuro, no solo por una pandemia, sino por lo que es la atención a nuestros coterráneos. Nicolás, en cierto momento yo saqué apuntes de las dos bloques que nos pasaron para escuchar, y él dice, el sistema de salud funciona bien. La atención de salud funciona bien, pero el sistema de salud como tal no funciona como tal. Nosotros en el 2007 se hizo el gran cambio de la salud, la gran reforma de la salud en este país, y se dio un gran paso, que fue transformar lo que existía en un sistema que tiene bondades estupendas, tiene cosas estupendas. Disculpa, José, que me voy un poco más para atrás, antes de la pandemia. Bien. Pero tiene cosas estupendas. Nosotros con el otro sistema llegábamos a los 60, 70, nos jubilábamos y quedábamos liberados. No teníamos más cobertura, no teníamos nada. A partir del sistema se incorporó la posibilidad esa. Nosotros a partir del sistema podemos tener a toda nuestra familia cubierta, cosa que no sucedía antes porque la afiliación era individual y el resto tenía que correr por el bolsillo de cada uno de nosotros. Por dar dos ejemplos de lo bueno que fue. Pero por otro lado, era un sistema que tenía que seguir avanzando para funcionar como tal, como sistema, para que un paciente que vive en Artigas tenga la misma atención del que vive en Montevideo y el que vive en el este que en el oeste. Y eso hoy no está sucediendo. Entonces, cuando él dice que el sistema funciona bien, el sistema como sistema no funciona bien. Entonces, a partir de ese criterio es que podemos analizar lo que pasó en la pandemia. En la pandemia, yo creo que las instituciones de salud respondieron muy bien frente a la pandemia, se respondió muy bien, cumplieron con lo que tenían que hacer. Nosotros, cada uno de nosotros como uruguayos respondimos muy bien porque hicimos un grandísimo esfuerzo y hay que aplaudir el esfuerzo que hacían los uruguayos por quedarse en su casa, por respetar las pautas que se daban. Y creo que el Ministerio y las autoridades sanitarias cumplieron con su rol. Si vos me decís, creo que todos cumplimos a cabalidad con lo que tenía que suceder frente a una situación tan especial como una pandemia. Ese es el resultado, punto. Pero eso no quiere decir nada más que eso. Con respecto a la pandemia, a mí me gustaría marcar un matiz. Yo creo que Uruguay tuvo dos grandes aciertos en la pandemia. Además, como decía Alfredo, de la responsabilidad social, tuvo dos grandes aciertos. Conseguir rápido la vacuna y vacunar rápido. Esos fueron los dos grandes aciertos que solventaron la posibilidad de enfrentar a la pandemia. Cuando llamamos a la pandemia a nivel hospitalario, yo sé que la gente dejó el cuero en la estaca, como dicen en los hospitales, pero nosotros en medicina intensiva no quedamos conformes. Nosotros se nos murieron 7 a 8 de cada 10 pacientes que ventilamos. O sea, eso nos tiene que motivar a la reflexión, sobre todo para un aprendizaje para futuros eventos de este tipo que vienen, llegan, simbran el sistema, lo estiran y que tenemos que generar un aprendizaje. La pandemia le pusimos mucho empeño a nivel hospitalario, mucho empeño a nivel terciario, los resultados no fueron buenos y dejamos de lado todas las enfermedades crónicas. Dejamos de controlar a los pacientes, dejamos de controlar enfermedades crónicas, la gente no podía atenderse en policlínica. Eso tiene que ser un aprendizaje de resiliencia para el sistema, para un futuro evento de este tipo, decir, bueno, nosotros tenemos que
enfrentarlo con todas las herramientas que tenemos, pero no podemos dejar de lado a todo un grupo de pacientes que depende muchísimo de los controles diarios y que vamos a seguir viendo durante varios años más, como el cáncer de mama, la hipertensión y la diabetes, a consecuencia de ese periodo pandémico, se ha agravado muchísimo en la población. Así que, bueno, creo que el sistema tuvo esos aciertos y también tuvo esos, o también debe tener esos aprendizajes, porque a veces es duro decir, con todo lo que la gente dejó de trabajo y cansancio y horas de sueño, decir, bueno, los resultados no fueron buenos, pero los resultados no fueron buenos a nivel hospitalario y me parece que es interesante que eso sirva de aprendizaje. No, es que todo lo que venga de crítica se sirve y por eso, Federico, cuando tocamos este tema, la visión justamente tuya también enfrentada dentro de lo que era la dirección de un hospital, donde recaía sobre ti justamente toda esa etapa y que tuvimos la oportunidad de verte tener que actuar no solo en la seguridad, sino también en lo que ibas explicando, en lo que ibas trabajando. ¿Cómo lo sentís tú y cómo lo ves de futuro donde tenemos que trabajar? Porque ahora vas a tener que empezar a trabajar en un tema de profundidad que te convoca justamente Cristina. Sí, nosotros desde el hospital teníamos la visión del nivel terciario. Sufrimos mucho todo lo que era la preparación, todo lo que fue el periodo previo a poder enfrentarnos a los primeros pacientes. Eso generó mucho estrés en el equipo de salud, en la gestión, y creo que, no quiero hablar en particular del hospital, yo creo que en el hospital se resolvieron bien las cosas, pero creo que tuvimos una oportunidad de prepararnos mucho mejor de lo que nos preparamos, porque nosotros vimos venir la pandemia con un año de anticipación. Ya la pandemia estaba instalada en la región cuando nos dio un año de changüí. Yo creo que eso fue bueno. Obviamente que lo de la vacuna fue muy bueno, la llegada rápida, la vacunación muy rápida, eso nos posicionó distinto y coincido 100% con Mario, que se nos murieron más uruguayos de los que se deberían haber muerto. Yo creo que si hay algo que decir de dónde fallamos, creo que fallamos un poco ahí en esa planificación sobre el momento crítico entre febrero y marzo del año 21, creo que fue el momento crítico. Me parece que deberíamos haber respondido mejor a las necesidades de la gente. Obviamente, hoy con el diario del lunes uno puede decir muchas cosas, puede opinar sobre lo que ya pasó. Creo que sí dejamos de atender mucha gente, pero también nos pasó que estábamos en una situación desconocida. No sabíamos cómo nos iba a impactar todo este tema de la pandemia y estábamos todos sin la cobertura de la vacunación. A partir de distintas estrategias pudimos responder de otra manera. Igual creo que Uruguay tenía en ese momento un sistema nacional integrado de salud, como dijo Alfredo, el cambio radical que apareció en nuestro sistema a partir del 2007, nos posicionó en el lugar en el que estábamos para poder enfrentarnos a esto como lo hicimos. Sin este sistema nacional integrado de salud, que tiene debilidades y que tiene muchas fortalezas, la pandemia nos hubiese impactado distinto. Hoy tenemos este aprendizaje, ojalá nunca nos pase otra situación similar, pero si viene algo, creo que nos va a servir como punto de partida para pensar distinto algunas cosas. Está bien. Y Pablo, desde el punto de vista del cuidador, desde el punto de vista del paciente, también va referido esto porque es muy importante la visión, porque nosotros hemos siempre recibido un relato oficial en el cual todo andaba bien y sin embargo muchos de nosotros, los pacientes, teníamos que salir en televisión a pedir que se nos tomara en cuenta que tuviéramos prioridad para la vacunación
¿Cómo lo viviste tú desde tu punto de vista, tu asociación, y cómo lo viste desde la alianza también, cuando nos enfrentábamos justamente a que pacientes no podían llegar a recibir algo que dijo Mario y que se tuvo que descuidar y que se descuidó, y que fue las enfermedades crónicas? Gracias a la Alianza por permitirnos a las organizaciones de pacientes o los pacientes tener voz. La pandemia creo que marcó, como bien dicen ellos, un camino sobre lo que hay que mejorar. Los pacientes que ya veníamos en domicilio, con tratamientos, se nos dificultó mucho al momento de que cuando se cierra todo, nosotros teníamos que seguir adelante. Se empezó a priorizar algo que era el COVID, que era muy importante, pero nosotros sentíamos la necesidad de de seguir adelante, de que tener las consultas, que no las podíamos tener. Por suerte, los pacientes que vienen hace mucho tiempo con cuidados domiciliarios o el paciente ya sabe lo que tiene que hacer, pero al cerrarte las consultas se nos hizo muy difícil. Fue algo que la salud mental era importante en ese caso, porque ¿cómo hacemos? ¿Cómo seguimos? Por suerte tenemos grandes organizaciones de pacientes en las cuales estábamos comunicados y nos podíamos solucionar uno entre otros. Y veníamos preparados como pacientes o familias para casos como estos. Se hizo visible casos como los que nosotros vivimos, que vivimos todos los días. Hoy todo el mundo empezó a vivir como vivimos nosotros. Entonces se hicieron visibles algunas cosas. La calidad de asistencia, no tenemos ni qué decir, la parte humana, la parte médica, la parte de asistencia de personal, no tenemos duda de que es hasta ahora impecable. Lo que sí se nos complica es en la organización, de cómo navegamos en el sistema para lograr las cosas, en la información, en el diagnóstico. Eso es lo que más nos preocupa en este momento, cómo seguir adelante en el momento de recibir los diagnósticos o los tratamientos. Me gustaría, Federico, que nos dieras tu visión de esa visión crítica que dejaste allí en el aire, de cómo podemos mejorar, cómo ven ustedes el poder mejorar a este sistema nacional integrado para que justamente tenga dos temas fundamentales: las enfermedades crónicas, la cronicidad, pero también la salud mental, porque la salud mental va pegada con la cronicidad, que es otro de los temas que también se ha tratado a nivel político, pero no en profundidad. Se nos habla de salud mental y se nos habla de adicción o se nos habla de situación de calle, pero realmente el problema de salud mental es mucho más profundo y hay que a la población alfabetizarla sobre eso. Sí, coincido contigo. Yo tengo una visión sesgada del sistema hacia la salud pública. El Sistema Nacional Integrado de Salud es un sistema mixto que tiene una financiación pública, pero efectores privados y efectores públicos. También hay efectores 100% privados. Pero a mí me toca, dentro de poco tiempo, llevar adelante un desafío que es gestionar desde el nivel central a la Administración de Servicios de Salud del Estado, a ACE. Y bueno, nosotros nos hemos planteado distintos objetivos para encarar este proceso nuevo, y uno de ellos, sin duda, va a ser la salud mental. Pero no va a ser el único. La salud mental es muy importante. Hay un problema de acceso principalmente, pero no solo en ACE, sino en todo el sistema. Y hay una dificultad también en cuanto al enfoque. Yo creo que ahí hay un tema principal a abordar, que es el enfoque del tratamiento de los pacientes que tienen alguna dificultad de salud mental, que no es solo ir al psiquiatra, que no es solo ir al psicólogo, que es que lo pueda encarar un equipo multidisciplinario con otro tipo de terapias, de apoyos, de temas de reinserción laboral y de reinserción en la sociedad, luego de pasar por un tránsito de un problema importante de salud mental. No solo es el acceso a la psiquiatría, no solo es el acceso a la medicación, sino que es también un sistema de contención para los pacientes que atraviesan una enfermedad de este tipo.
Después nosotros creemos que para atacar rápidamente en ACE va a haber varios otros puntos. Uno va a ser el tema de los medicamentos, otro va a ser el tema de las listas de espera y la salud mental y también el tema de la niñez y la adolescencia, que es un tema muy importante en el cual nos vamos a enfocar en el próximo periodo. Bien, Está muy bien. perfecto. Y entonces, Alfredo, tu visión fuera de lo que es justamente a lo que se tiene que enfrentar tanto Federico como seguramente se va a enfrentar Mario, pero que tú te enfrentás también desde la parte privada. ¿Qué podemos avanzar? Porque evidentemente el sistema mixto nos ha dejado también ese sabor a que lo mejor es lo privado y lo público anda más o menos. Y ahora estamos encontrando que también lo privado anda más o menos. Y entonces estamos encontrando dificultades en lo privado. Yo sé que todo pasará por lo económico y que habrá que fundamentar un montón de cosas y todo, pero necesitamos saber dónde hay que hacer y usar ese bisturí para poder cortar exactamente y poder después dar un tratamiento de cura para que todos tengamos un acceso a la salud de una manera de que no haya inequidad. No debemos permitir, José, de que todo pase por lo económico. No porque la solución no pasa por ahí. Hablando hace un ratito con Mario, él hablaba del modelo de atención y creo que es un tema que tiene que estar arriba de la mesa. Viste que nosotros tenemos que definir el modelo de atención que se adapta más a la ciudadanía uruguaya. Vuelvo a la historia del sistema. El sistema se crea, y a veces hablamos de público y privados, pero se crea tratando de darle la mayor potencia posible a ACE, que es el prestador público, y al sistema mutual, porque nosotros hablamos de privado, pero el sistema mutual son IAMPP, o sea que el sistema buscó y el legislador lo que le dio a la posibilidad del sistema es de que fueran instituciones sin fines de lucro. ¿Te das cuenta que es muy especial, llamarle H, lo que quieras, será propio nuestro, pero lo que se buscó es esa? Así que entre la situación de ACE y la de una mutualista, como le decimos habitualmente, o una IAMPP, es muy poquita la variación. Es muy poquita la variación. Y eso es lo que se pretendía, que con un sistema no hubiera esa diferencia, ¿viste? Y igualar siempre para arriba, trayendo a lo que era la atención de salud pública que le decíamos antes, que fue uno de los primeros cambios, no de esa reforma, sino una reforma anterior que ¿qué hizo? Separó el Ministerio de ACE. En el siglo pasado ya, en el 85, 86, volviendo a la democracia, ya estaba arriba de la mesa el tema del sistema porque las convenciones médicas lo habían sistemáticamente puesto como un tema arriba de la mesa. Y bueno, lo más que se pudo avanzar en ese periodo, aunque se llegó a presentar un articulado de reforma de la salud con una creación de un sistema de salud. Pero lo más que se pudo lograr, y no era poca cosa, fue separar ACE del Ministerio de Salud Pública. Primer gran paso que se dio, ¿viste? Eso fue en el año 87. Fíjate que tuvieron que pasar en el 97, 2007, 20 años más para dar otro paso más. Pero bueno, a nuestro ritmo, al ritmo uruguayo, van pasando cosas. Pero no nos olvidemos, el modelo de atención, lo primero que se hizo cuando hicimos el cambio del sistema fue que todas las instituciones tenían que tener, y me acuerdo que estaba la gente con las planillas, médico de referencia. Y peleamos por el médico de referencia. Hoy está olvidado el médico de referencia. Cierto. Vos entrabas a la mutualista, ibas a un hospital, ibas a todos lados y estaba todo el mundo, usted tiene su médico de referencia, usted tiene su médico. Creo que hasta llegó a ser una meta que nos daba una cierta situación económica mejor porque estaba. Entonces después, cuando vienen y hablamos de abrir corralitos, de cambios de mutualistas, de cambios, la gente no cambia cuando tiene a su médico. Lo que buscaba este sistema no era a ver cuándo abrimos, cuándo dejamos de abrir, cuándo vamos para acá, cuándo vamos para allá. Lo que queremos es que cada uno se atienda donde deba atenderse con su médico y en la mejor calidad, porque la calidad va a ser la misma, la que tiene él y la que tengo yo. Y eso es un sistema. Perfecto. Yo quería tomarme un minuto también para ejemplificar algo. Miramos con mucha atención la entrevista muy buena
que se le hizo a la gente de Ceres, que hace un aporte bien interesante y serio, ¿no?, para la discusión, con una visión muy economicista. Y es tentador tener una visión economicista del sistema, porque este sistema, cuando se crea, la gran reforma que se hizo fue la económica. Sí. Después podemos hablar de la sostenibilidad y todo lo demás, pero la gran reforma fue esa. Y nos quedamos sin nafta para las siguientes partes de la reforma, Claro, que estaban pensadas, el modelo de atención y el modelo de gestión. Y cuando uno analiza, por ejemplo, un dato del análisis de Ceres con respecto al tiempo de espera para especialistas, y que hace un análisis bien interesante y un aporte de una herramienta bien interesante con la distribución de los especialistas por área geográfica y todo lo que implica, además de este compromiso que necesitamos tener de la universidad, formando los recursos necesarios y, bueno, y justamente estar muy aliado a las políticas que define el ministerio para decir, bueno, cuántos especialistas necesitamos, dónde necesitamos, está muy bien. Pero si nosotros no tomamos en cuenta el modelo de atención, es muy difícil analizar ese concepto de tiempo de espera para especialistas. ¿Por qué? Porque el modelo de atención está pensado para que, como decía Alfredo, los pacientes tengan un médico de referencia. No todos los hipertensos tienen que estar solo en manos del cardiólogo. Un médico general no puede mandar al cardiólogo y el cardiólogo ya quedarse con ese paciente, y ahora ese paciente se ve solo con ese cardiólogo, al cual es mucho más difícil acceder. Un diabetólogo tiene que ver un diabético, sí, por supuesto, 2 veces al año. Después el diabético va a estar en manos de su médico de cabecera. Entonces, si realmente no pensamos en el modelo de atención, nos confundimos. Los pacientes se confunden, nos confundimos los propios trabajadores del sistema sanitario. Hemos tenido discusión allá por el 2015, nos juntamos en el Ministerio a discutir qué es calidad asistencial o qué es calidad de salud, que ni siquiera la tenemos definida, ¿no?, a nivel, digamos, a nivel del sistema. Y me acuerdo que participaron usuarios y los usuarios decían, hay que reforzar el primer nivel de atención, hay que reforzar el nivel de atención. Y a la hora de hacer propuestas, los usuarios de un departamento en particular decían, hay que reforzar el sistema de atención, el de primer nivel, pero nosotros queremos más cardiólogos en la policlínica. Entonces nos empezamos a confundir y obviamente después hay especialidades que por más que se refuercen es imposible que den abasto a los tiempos de espera que uno desea tener del sistema. Entonces es necesario encarar lo que antes se nos terminó la nafta, porque parece que hicimos la reforma, vinimos con ese impulso y se nos terminó la nafta para reformar el modelo de atención. Y nos costó, como decía Alfredo, instaurar el médico de cabecera y nos desmotivamos y se quedó en nada uno de los desafíos más importantes para el modelo de atención, que era que la gente tuviera un médico de referencia que después fuera gestionando todo ese devenir de los pacientes, esa navegación de los pacientes a través del sistema sanitario, porque los pacientes necesitan a alguien que los ayude a transitar esas aguas, que te acompañe. claro. Y entonces, Pablo, te das cuenta de que hay acá madera para mejorar. Coincidimos. Entonces, ¿en qué coincidís? Coincidimos en que los tiempos de espera se hacen muy largos. Nunca lográs tener un médico de referencia, el médico de familia. El primer sistema, el primero de asistencia, el primer lugar de asistencia, bárbaro. Pero después, ¿cómo seguís adelante? Ahí se empieza la dificultad. Y cuanto más te alejas de Montevideo, más se hace la distancia entre médico y médico, médico-paciente, más tiempo de espera tenés. La cosa es cómo mejoramos el tener un contacto más directo con un médico de referencia, que después podamos hacer el seguimiento. Porque hoy no lo estamos logrando. Los pacientes no logran tener una continuidad para seguir el tratamiento o el diagnóstico. El diagnóstico llegamos muy tarde, porque entre que médico y médico, que vas pasando 2 meses, un análisis, pasás 6 meses, 1 año para lograr el diagnóstico de lo que sea. Y lo vivimos a diario, en lo personal lo estoy viviendo, así que tengo mucho para contar. Pero, ¿cómo mejoramos eso? Centros de referencia, nosotros las enfermedades raras tenemos un centro de referencia que funciona espectacular. Ahí sí tenemos un médico que nos sigue continuamente, por eso la pandemia nos hizo estar un poco más preparados, porque ya tenemos la asistencia más integral, ¿no? Claro. Pero no todos lo podemos tener. Pueden ser equipos multidisciplinarios, está bien, no podemos hacer 100 centros de referencia, pero poder tener equipos multidisciplinarios en el interior del país, en lugares 2 o 3. Entonces, o sea, vas a un modelo de atención en el cual justamente prime esa atención, pero prime ese modelo que sea además acorde
a que todo el mundo pueda tener acceso o con posibilidades. Y ahí creo que viene también algo que en 1959, por allá, por el siglo pasado, en Alaska comenzó a plantearse y fue la telemedicina. Entonces, Federico, voy a eso. La telemedicina, creo que tú tenés justamente un panorama muy claro, como lo tienen ellos, de lo que debe ser la telemedicina y lo que no se ha aplicado aún, porque necesitamos maquinaria también, necesitamos inversión. Yo creo que la telemedicina es una excelente herramienta, pero no es la solución a todos nuestros problemas. Sin duda, tenemos que mejorar, ACE tiene que mejorar. En este periodo se implementaron muchos polos nuevos de telemedicina que le falta crecer, que le falta desarrollarse, que falta que queden claras cuáles son las actividades que se van a realizar por telemedicina. No es la solución, como decía hoy, a todos nuestros problemas. Podemos resolver con la telemedicina una gran parte de nuestra lista de demanda en espera de muchas especialidades, porque sabemos que nuestros recursos humanos para especialidades de distintos ámbitos de la medicina en el interior son escasos, son mucho más escasos que en Montevideo o que en la zona metropolitana, y podemos acercar a nuestros pacientes que están fuera de Montevideo un especialista. Le podemos acercar, le podemos solucionar al paciente su traslado a la capital, su traslado familiar, su problema económico para trasladarse. Podemos solucionar muchas cosas con respecto a toda la logística para acceder a un especialista. Ahora, con la telemedicina no vamos a solucionar la demanda en espera para acceder a un cardiólogo acá en la región metropolitana, no vamos a solucionar, cuando hoy hablábamos con Pablo, que se demora para repetir medicación, porque el recurso humano es el mismo. Esté en una policlínica, esté atrás de un elemento de telemedicina, necesitamos trabajar sobre los recursos humanos, la distribución de los recursos humanos y cuánto destinamos a cada una de las distintas especialidades. Volver a potenciar el tema del médico de referencia creo que va a ser un tema fundamental porque hay muchas cosas que se podrían resolver directamente entre el paciente y el médico, en algunas circunstancias obviando un poco la burocracia del sistema, pero si hay una cuestión planificada, un grupo de pacientes que un médico tiene que atender, del cual es responsable, porque esa era la idea original, sí, claro. Cuando la reforma plantea tener un médico de referencia, el médico se hace cargo de un volumen de pacientes, sí, que está establecido, que está acordado, y ese médico es responsable de todo lo que le pase, no de las descompensaciones, pero sí del seguimiento, de que tenga la medicación, de que acceda a los especialistas que sean necesarios, y no como decían hoy, 2 cifras elevadas de presión, cardiólogo. Nunca va a dar abasto el sistema si no retomamos esta línea. Y vuelvo a decir, para la próxima gestión de ACE, la telemedicina va a ocupar un lugar primordial, pero no es la solución para todo. ¿Está bien? Sí, yo al informe que nos presentó Ceres, en cuanto a la distribución de los especialistas, yo le agregaría 2 cosas. Primero, que la distribución tiene que también tener un criterio epidemiológico. Es decir, nosotros tenemos que saber, y somos un país chico y somos pocos los uruguayos, y las enfermedades y los enfermos se repiten, qué es lo que pasa y cuáles son los hechos que ocurren en todo el país. En función de eso yo voy distribuyendo los recursos humanos, porque es así, hay zonas donde se da más una enfermedad u otra. Nosotros sabemos exactamente cuántas cirugías de vesícula se van a hacer en el año. Peso más, peso menos, siempre van a ser las mismas porque somos un núcleo cerrado. Y lo otro que me parece también importante es romper la lógica de las instituciones. Nosotros tenemos que romper esa lógica cuando estamos hablando de un paciente que presenta una consulta con un neurólogo y está en Artigas. No puede ser que tenga que venir hasta Montevideo para una consulta neurológica. Si yo tengo un neurólogo,
lo tienen que atender ahí. Y esa es la función del sistema. Por eso queríamos un sistema, para que el paciente resuelva ahí. Hay que terminar con esa lógica institucional de que yo cierro la frontera porque vos sos afiliado. Pero no estás afiliado. No, hay que romper. Esa va a ser también otra clave. Médico de referencia, romper la lógica institucional y que todos nos podamos atender donde tengamos la posibilidad de atendernos y después incorporar, y para eso mismo seguir incorporando algunas prestaciones de salud que están sueltas. Todos los municipios, todas las intendencias tienen su sistema de salud y no tienen nada que ver con el sistema nuestro. Hay un sistema de salud integrado por un lado y después cada intendencia hace lo que quiere, pone sus policlínicas y demás. Terminemos de integrar eso, terminemos de integrar el militar, terminemos de integrar el policial. Y ahí sí empecemos a encontrar, ahí van a salir solitas las soluciones. Las soluciones con los especialistas salen solitas si nosotros rompemos esas lógicas que no le hacen bien al paciente, sino que y en definitiva tampoco a las instituciones, porque no nos dan calidad a las instituciones andar compitiendo porque yo tengo un neurólogo o porque yo opero tal cosa o hago tal cosa. Yo lo que quería decir es que el sistema a veces da mensajes muy contradictorios. Pasa desde la LONDE en el 70 de decir, nosotros sabemos que lo que más impacta en la salud de la gente es esto, pues invertimos el dinero en esto, que es lo que menos impacta en la salud de la gente, ¿no? Ya lo decía la LONDE. Pero el sistema da mensajes contradictorios cuando nosotros decimos, en general, verbalmente, que tenemos que reforzar el primer nivel de atención. Y sin embargo yo pregunto, ¿cuánto gana una enfermera en una policlínica comunitaria? Para tener un sueldo digno, un enfermero tiene que tratar de acceder a un área cerrada en el nivel terciario. Entonces el mensaje es muy contradictorio. Estamos diciendo, ustedes son los más importantes, muchachos, pero el dinero lo seguimos poniendo acá. A ver, ¿hay que dejar de poner dinero en el nivel terciario? No, por supuesto que no. La tecnología avanza, hay que incorporar tecnología, necesitamos tener las camas necesarias en CTI, pero el tercer nivel tiene que ser eficiente. Yo no sé si el tercer nivel necesita inversión o necesita tener menos desperdicio. Hay mucho desperdicio en el tercer nivel. Lo podemos mejorar con eficiencia. Entonces, una gestión basada en calidad, en seguridad y en eficiencia para el tercer nivel de atención. Ahora, para el primer nivel, inversión. Porque estamos diciendo, ustedes son los más importantes, pero bueno, son los que peor le pagamos y los que trabajan en peores condiciones. Entonces, es un mensaje muy contradictorio después. Bueno, entonces quiere decir que estamos con pautas, estamos poniendo cosas arriba de la mesa que nos están dando justamente una primera pauta de lo que se debe hacer, la opinión justamente de los actores primordiales, y entonces para eso es que se ha creado justamente este programa. Y Pablo, entonces, para mejorar eso y para redondear, ¿qué los quieres aportar? Justamente lo que decía él, quería aportar la optimización de recursos. Eso va a llevar a la mejor calidad de vida, como por ejemplo el traslado. Voy a poner un ejemplo, trasladamos a alguien del interior, esa persona que es paciente tiene que dejar de trabajar para venir, simplemente para hacer una consulta para que le den un diagnóstico o una placa para verla, lo trasladan, capaz que tiene que venir con la familia, la mamá o el papá, lo tienen que trasladar. Todo eso es un gasto que lo podemos ahorrar en gasto, que podemos invertir en otra cosa, y en la calidad del paciente, la calidad de la familia. Vamos a obtener un mejor recurso. Y las soluciones coproducidas, como se dice ahora, entre profesionales y pacientes, es lo que tenemos que explorar de futuro, porque el paciente, como siempre se dice, es el experto en su enfermedad y es el que ha transitado y navegado el sistema y lo conoce muy bien. Incluso a mí a veces me gusta marcar esa diferencia entre lo que es el usuario, que muchas veces tiene su representación en todas las instituciones del sistema, pero el paciente es aquel que experimentó, el que vivenció. Y el que vivenció, en general, siempre tiene para aportar. El que puso el cuero. El que puso el cuero. Como dijiste hoy. Muchísimas gracias. Para nuestro primer programa, la verdad que un gusto realmente recibirlos en nuestra casa, y a su vez también las puertas están abiertas para cuando necesitemos comunicarnos y para comunicarnos con la población, porque lo que estamos buscando y lo que estamos haciendo es justamente para nuestra población y para nuestro Uruguay. Muchas gracias a ustedes.
Bueno, tremendo panel de discusión, compañeros, compañeras, ¿verdad? Me parece que nos deja como un escenario grande y poblado como para pensar, como para trabajar. A mí, en lo personal, se me generan una cantidad de interrogantes. José, pienso en seguridad del paciente, pienso en humanización, pienso en lo que hablábamos hoy con Sandra, en lo que es la experiencia, la navegación que traía Pablo hoy en la mesa de discusión, en la tertulia. ¿Qué te queda a vos después de esta mesa espectacular con tanto concepto y tanta idea que facilitaste? Bueno, a mí lo que me queda es justamente de que estamos en un buen camino, que hay una esperanza de mejorar, hay actitud positiva. Acá tuvimos a 3 actores importantes de diferentes perfiles, que a su vez dentro de lo que es el sistema integrado de salud que se estuvo discutiendo, ellos tienen la óptica justamente de lo que tiene que ser el funcionamiento del punto de vista científico. Nosotros tenemos que aportar lo que tiene que ser desde el punto de vista del paciente, más que del usuario, porque bien lo marcaba Mario, el usuario justamente convive con el sistema, pero no lo usa tanto como lo usa el paciente y principalmente el crónico. Se vieron las dificultades actuales, se vieron los elementos a corregir y a su vez el aporte de todos nosotros para que el tomador de decisiones, que van a ser parte de ellos, puedan justamente tener una buena gestión y poder mejorar la salud pública en el Uruguay. Y también nos tiene que dar la posibilidad de ayudar, y por eso yo hablaba de la palabra interpelación, que tanto también la he escuchado decir a la futura ministra, que hay que interpelarse. Bueno, nosotros también nos vamos a interpelar. Y los vamos a interpelar porque debemos encontrar esos 1.200 millones de dólares que pierde nuestro sistema. Porque con esos 1.200 millones de dólares nosotros perfectamente podemos acomodar el sistema del punto de vista económico. Porque es una gran torta de dinero que realmente está mal distribuida, que tenemos que distribuirla bien y que es la manera de mejorar posiblemente, como pedían, la mejora de los sueldos en la primera línea de atención, como también nosotros exigimos el tema de mejorar la medicación, como también nosotros exigimos el tema de la capacitación y tecnificación. Excelente. Porque también necesitamos tecnificación y capacitación, no solo a nivel del científico y del médico, sino también del enfermero y también del administrativo. Nos da cátedra, ¿eh? Él nos da cátedra. Excelente, me encanta. Pero vamos a ir cerrando. Ustedes cierran. Vamos a cerrar. No, me quedo con, hay 2 cosas importantísimas que me parece que vos dijiste y que no podemos dejarlas así como al vuelo. Nosotros habitamos el sistema porque estamos adentro del sistema y le ponemos el cuerpo al sistema. Yo creo que me gustaría tal vez que para redondear y para quedarnos con cosas para trabajar y para construir colectivamente, creo que están buenísimos estos ámbitos donde sumamos las experiencias y las opiniones de distintos actores. Porque ahora están pacientes, usuarios o como se denomine, pero tenemos que estar involucrados y trabajando codo a codo con los que toman las decisiones. Tenemos que estar los médicos, tenemos que estar el resto de los equipos de salud, involucrados los enfermeros, las autoridades. Tiene que haber realmente un trabajo colaborativo para que todos lleguemos a la mejor construcción de nuestro sistema de salud. Es que si no pensamos en términos de comunidad, no vamos nunca a construir una comunidad. Exacto, y algo que también traía Nicolás en el informe, no sé si se acuerdan, cuando él mencionaba que el sistema de salud no lo hacen solamente los médicos o los profesionales de salud, ¿no? Médicos o no médicos, que también hay otros actores dentro de la sociedad que son importantes. En el caso de Ceres, se refleja en los estudios que ellos hacen de economía y de impacto social y políticas públicas, que es lo que busca este centro, ¿no? Esto es importantísimo tenerlo en cuenta, ¿no? A la hora de poder analizar un todo lo que está sucediendo dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud, los diferentes actores que hacemos parte y que somos fundamentales. Creo que nuestra voz es fundamental en esto. Creo que si trabajamos en equipo con lo que es la comunidad de salud,
los logros que vamos a obtener y que vamos a poder visualizar y percibir van a ser fundamentales. Así que bueno, los invito a que nos vean en nuestro siguiente episodio, el segundo episodio, que va a estar dedicado a la gestión 2025, a la Agenda 2025-2030 de salud en Uruguay. Y cuando hablamos de Uruguay también hablamos del mundo, porque hablamos de nuestra aldea, pero también estamos hablando de la aldea global. Así que la salud es un derecho, la participación en la salud es un derecho y una responsabilidad. Así que desde acá, desde la Alianza de Pacientes Uruguay, los y las invitamos a eso, a compartir su experiencia, a dejarnos mensajes, a seguirnos en las redes y a precisamente sentir que la salud es un derecho que debe ser respetado y que nosotros tenemos la responsabilidad de que se respete. Así que bueno, compañeros, fue un gusto. ¿Cómo la vieron? ¿Les gustó estar en este lugar? Involucrarnos. Exacto. Porque si queremos realmente respuestas, tenemos que ser parte Sin duda. de la construcción. Sin duda. Así que bueno, nos vamos a ver en breve, en 15 días, en el segundo episodio. Muchas gracias. No se olviden que estamos en Spotify, en YouTube. Déjanos sus mensajitos, escríbanos, comenten y hagan sus aportes porque este podcast es una comunidad y lo construimos entre todas y todos. Muchísimas gracias.